A lo largo de la historia y en estos últimos años se han dado casos de pastores, de jóvenes, de hermanos nuestros en la fe, que les han dicho: si niegas del Señor, te perdonamos la vida. Y los casos que hemos oído, por lo menos los que nos llegan, es que han preferido morir, pero morir de la forma más cruel, ¿eh? No morir tal vez de un tiro, ¿no? Sino morir crucificados, quemados, torturados. Y yo quiero decirles, hermanos, que en la Biblia hay casos de hombres de Dios tremendos que tuvieron y desarrollaron una relación con el Señor extraordinaria, que cuando uno ve los errores, o vamos a hablar claro, los pecados que cometieron, uno dice: Señor, si aquellos grandes hombres de Dios que te amaban, que te conocían, que te servían de una forma tan maravillosa, cuyos nombres los tenemos en la palabra, llegaron a cometer pecados tremendos, tremendos. ¿Qué garantía tengo yo de que si yo me encuentro en una situación parecida o igual a la que ellos pasaron, yo no actuaría igual? ¿Verdad? Yo no actuaría igual. Tenemos como una excesiva confianza en nosotros mismos, ¿no? Claro, siempre decimos: no, yo confío que el Señor, sí, pero yo sé que todos en este momento estáis pensando en Pedro, ¿sí o no? Claro, porque ese le negó. Y yo estaba pensando en este personaje, digo, vamos a ver, de todos los discípulos que el Señor tuvo, aunque en un principio dice la palabra que llegó a tener 70, se habla poco de eso, pero la Biblia dice que llegó a tener 70 discípulos, después en 12. Si uno analiza la vida de cada uno de los discípulos, y en este caso nos toca la de Pedro, hay cosas que ese hombre vio, hay cosas que ese hermano nuestro experimentó que nosotros nunca hemos vivido, ni creo, permítame si me equivoco, viviremos en carne propia. Por ejemplo, cuando navegábamos ahora hace unos días, creo que fue el día viernes o sábado, no estoy muy seguro, cuando navegamos por el mar de Galilea, y hay un momento en el que todos nos pusimos a orar en distintas partes de ese pequeño barco que nos llevaba, yo miraba hacia las aguas de ese mar, y yo pensé en Pedro, ¿sabes? Yo pensé en Pedro y dije: Señor, Pedro caminó por encima de estas aguas. Ahora, ni tú ni yo sabremos nunca, a menos que el Señor nos lo revele cuando lleguemos a su presencia, cuánto tiempo caminó. Si fueron 10 minutos, 5 minutos, 10 pasos, 100 pasos. No sabemos exactamente cuánto. Pero lo que sí estamos seguros es que caminó, porque lo dice la Biblia, ¿sí? Ahora tú imagínate a nivel humano, que van 12 discípulos en una barca y ven la silueta en medio de una noche en tempestad del Señor, y solamente uno se atrevió a decirle: Señor, si tú eres... Si lo que yo estoy viendo, que creo que eres tú, verdaderamente es así, yo quiero caminar contigo. Oye, en ese momento hay que tener las ideas muy claras y saber a quién tenemos delante para decirle al Señor: Señor, si tú eres, yo quiero caminar contigo por encima de las aguas. Y él caminó y salió. Yo no creo... Perdonen, hermano, yo no creo que me hubiera atrevido a decirle eso al Señor, no lo sé, yo creo que no. Oye, porque allí estaba un hombre que amaba mucho al Señor, y era Juan. Y Juan no le pidió eso al Señor, ni Santiago, solamente Pedro. Sí, ya sabemos que se hundió, eso lo hemos dicho hasta la saciedad. Pero hermanos, fue el único hombre en la historia de la humanidad que caminó por encima de las aguas con el Señor. Y eso es muy grande, hermanos. Eso es un milagro único e irrepetible. Nadie nunca caminó por encima de las aguas. Yo les conté en una ocasión que cuando yo me convertí al principio, me gustaba leer libros y libros y libros de testimonios y de cosas que el Señor hacía, y cayó en mis manos un libro que se llama Como un viento recio, y hablaba de un avivamiento que hubo en unas islas perdidas del Pacífico, y hablaba de milagros y de curaciones, e incluso hasta de gente que llegó a resucitar de los muertos. Y en el libro hay un pasaje donde unos jóvenes un día iban a ir al culto,
Pero había llovido mucho y el río había subido y se había llevado el puente. Pero estos jóvenes tenían tantas ganas de ir al culto y estaban tan deseosos de ir a la iglesia que se pararon en la orilla de aquel río que venía con una fiereza tremenda y le dijeron al Señor: Señor, en tu palabra vemos que un día tu siervo Pedro caminó por encima de las aguas. Tú le permitiste a él caminar por encima de las aguas. Señor, permítenos a nosotros. Tú sabes que te amamos, que creemos en ti. Queremos ir a la iglesia a estar con los hermanos. Permítenos a nosotros también caminar por encima de las aguas. Y se metieron en el río y se ahogaron todos. Se ahogaron todos. Por lo tanto, solamente tenemos el dato de que un hermano nuestro en la fe caminó por encima de las aguas. Que después se hundió, sí, es verdad, pero oye, seamos honestos y en honor a la verdad digamos que sí se hundió, pero caminó también con el Señor. Y cuando regresan a la barca, regresan caminando, no regresa en brazos del Señor. Y a este hombre, cuando entra en la barca, carnalmente, ¿cómo se sentiría? Aunque el Señor le bajó los humos, ¿no? El Señor le bajó los humos, dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Podría haberle dicho: qué bien, Pedro. Pero le bajó los humos. Pero interiormente diría: caminé, me hundí, pero caminé. Y a este hombre que estamos viendo su vida esta noche, tuvo el privilegio de subir una noche en una vigilia de oración con el Señor a una montaña. La tradición dice que era el Monte Tabor. Y estando allí dice que vio al Señor cómo se transformaba y sus ropas se hacían blancas como la nieve y era un momento de gloria, algo espectacular. Y dice que allí de repente apareció Elías, aquel que fue arrebatado siglos atrás, y apareció nada más y nada menos que Moisés, el gran maestro de Israel. Y él los vio, y él vio cómo hablaba Moisés, Elías con el Señor, lo que se decían. De repente, cuando desaparecen, era tan maravilloso el momento que Pedro llegó a proponerle al Señor: Señor, vamos a quedarnos aquí, ¿para qué vamos a bajar si esto ya es el cielo? ¿Verdad? Él llegó a oír aquella conversación que, por cierto, no se registró en la Biblia, pero Pedro la escuchó. Pedro vio lo que Elías le estaba diciendo a Moisés y Moisés al Señor y viceversa, ¿verdad? Y él oyó la voz de Dios. Ay, amigo, él oyó la voz de Dios. Este es mi hijo, a él oíd. Y él oyó la voz de Dios, audible, ¿eh? Él oyó a Dios hablando audiblemente. Y en otra ocasión, cuando vinieron a pedir el impuesto, los romanos le dicen: Señor, ¿qué hacemos? No tenemos medio, ¿cómo pagamos esto? Se vete, tú que eres una persona entendida en la materia, vete a pescar y el primer pez que cojas, cuando le abras la boca, extráele un par de monedas, con una pagas tu parte y con otra pagas mi impuesto. Y él fue a pescar en obediencia y vio cómo sacó dinero de la boca de un pez. Ahora, no se pongan ustedes cada vez que van a comprar peces: a ver, Señor, a ver, ¿eh? Y él los vio. Cosas tremendas, ¿no? Una vez el Señor iba a hacer un milagro en la casa de un rabino muy conocido llamado Jairo, que era el jaján de la sinagoga, era el principal de la sinagoga, y el Señor le dice a Andrés: no, quédate aquí, tú no entras. Tomás, quédate ahí. Judas, tú quédate ahí. Pedro, ven conmigo. Santiago, ven. Juan, ven conmigo. Y los 9 se quedaron fuera y él entró y vio cómo le coge la mano a una niña muerta y la resucitó. Y Pedro estaba allí, miró aquello y dice: es impresionante, no sé qué es más grande, es caminar por encima de las aguas, la resurrección de un muerto. Él estaba allí cuando vio al Señor que partía el pan y no se acababa. Y dice: pero ¿cuántos trozos tiene este pan? Y partía los peces y no se acababan. Y él estaba allí y él tomó parte de ese milagro y él repartió aquellos panes y aquellos peces. ¿Cómo pudo llegar a negar este hombre al Señor? ¿No te lo has preguntado alguna vez? ¿Cómo pudo llegar a negar? ¿Cómo? ¿Qué le pasó a Pedro? ¿No te has preguntado alguna vez? ¿Y si nos pasa a nosotros? Algunos dirán: no, es que tuvo miedo. ¿Y no podemos llegar a tener miedo nosotros en un momento determinado de la vida? No, a mí no, a mí no. Es que él también lo decía. Vamos a leerlo, por favor. Vengan conmigo un segundito a Mateo, capítulo 26, versículo 31.
Para todos los que en esta noche estamos diciendo, yo no negaría nunca al Señor. Bueno, vamos a leer esto, a ver si nos sentimos algo identificados con la porción. Mateo 26, del verso 31 en adelante. ¿Lo tienen, hermanos? Para los que a lo mejor tienen una Biblia de letra muy chiquitita o no han traído Biblia, vamos a ver si la podemos poner ahí en la pantalla. Aire, ¿vale? Jesús dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Versículo 33. Respondió Pedro y le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Es decir, cuando el Señor anuncia que se van a escandalizar, que lo van a abandonar, en el momento más duro y difícil de la vida del maestro, ellos dijeron, y él, no, mira, aunque estos te abandonen, aunque estos te fallen, tú puedes contar conmigo. Bueno, yo no sé si hay ahí un poquito de orgullo camuflado, porque esto de menospreciar a los demás para ponerte tú como el niño bueno, a mí no me va esta actitud, Si tú quieres decirle al Señor que tú no le vas a negar, vale, pero ¿por qué mencionas a los demás? ¿Por qué menosprecias a los demás, hermanos? ¿Por qué dice, aunque todos estos te abandonen, como dicen en otro texto, aunque todos estos te dejen y se escandalicen de ti, yo, si hace falta ir contigo hasta la muerte, estoy dispuesto a ir a morir? Y le lleva la contraria al Señor, que esto es muy serio, El Señor acaba de anunciar que todos se van a escandalizar, que todos los van a abandonar, pero Él dice, yo no. Luego, Señor, piensa bien lo que estás diciendo, porque yo no entro en ese todos te van a escandalizar de ti. Es fuerte, Él estaba tan seguro en ese momento, estamos hablando de horas antes de que lo lleven al madero, horas antes. Él estaba convencido de que él tendría la valentía, el valor, el coraje de decir, es que a mí no me va a pasar eso. Yo no me siento identificado con esa palabra. Bueno, hay un refrán, no es un versículo, pero hay un refrán que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. ¿No? ¿Lo habéis oído? Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Es una excesiva confianza en sí mismo. Y uno puede tener confianza cuando hay una promesa que te avala, cuando hay una promesa que te apoya, toda la confianza del mundo. Pero cuando el Señor te dice, todos me van a abandonar, tú también te tienes que sentir identificado con ese todos, aunque no lo entiendas, porque es una palabra que el Señor acaba de decir, y menosprecia a los demás. Pero no contento con esto, se van al huerto de Getsemaní, y entonces vamos a seguir leyendo un poquito más adelante. Y en el versículo 36, estamos en el mismo capítulo 26 de Mateo, dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y le dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando, qué curioso, a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, que eran, ¿quién? Juan y Santiago, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Versículo 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló, ¿qué? Durmiendo. ¿Estaría durmiendo Pedro? Sí, también. Claro, todos.
Y le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, ¿pero qué? Pero la carne es débil. Lo primero que vimos es una excesiva confianza en sí mismo, a pesar de la palabra que había oído del Señor. Segundo, menosprecio hacia los demás hermanos, hacia los demás compañeros, discípulos. Aunque estos te fallen, tú puedes contar conmigo. Segundo error, grave. Tercer y grave error, falta de oración. ¿De dónde vas a sacar tú la fuerza cuando venga la prueba en tu vida? ¿De dónde la vas a sacar? Cuando vengan las luchas, las pruebas, las dificultades, incluidas las tentaciones, ¿de dónde vamos a sacar fuerza para poder sobreponernos y para poder superar ese ataque, esa prueba, esa tentación o lo que sea? ¿De dónde? Si te quedas dormido, si no eres capaz ni de orar una hora, precisamente hoy, que es cuando más tienes que orar. Y el Señor dice ahí una palabra muy interesante. Dice: mira, las ganas, el deseo, puede ser que lo tengas siempre, pero cuidado, la carne se come el deseo. La carne es tan poderosa y tan mala y tan destructiva que aunque el espíritu, el deseo está pronto, la carne puede llegar a superar. Entonces, ¿cómo hago yo para fortalecerme espiritualmente ante la carne? Orando. Ahí está, más claro agua. Si tú no fortaleces el deseo con la oración, la carne te termina dominando. Y por eso podemos ver a lo largo de la historia grandes personajes de la Biblia y fuera de la Biblia que cometieron pecados tremendos. ¿Por qué? Porque el deseo estaba, el conocimiento estaba, pero en un momento de debilidad, amigo, la carne se levanta y comió el deseo. Y amigo, el Señor da una clave aquí tremenda: orad para que no entréis en tentación. Orad para que no entréis en tentación. Es decir, que cuando estoy siendo continuamente tentado en un área o en varias áreas, es porque mi nivel de oración es muy bajo. ¿No lo veis así? Orad para que no entréis en tentación. Si el Señor me dice: si no quieres estar siempre tentado, ponte a orar. Pero si las tentaciones es algo continuo, es un machaque, es algo continuo, es porque tu nivel de oración es muy bajo. Porque la oración mata toda posibilidad de que el diablo pueda venir a presentarte una tentación. Es que es así de fácil, no hay que ser muy listo para entender esto. 3 veces el Señor se acercó a ellos y 3 veces se le quedaron dormidos. Pero es que ahora viene la prueba. Ahora vienen a aprender al maestro y a ver cómo van a reaccionar. Ya sabemos cómo reaccionó el Señor. El Señor sí que aguantó. El Señor no se quedó dormido. El Señor oró. El Señor se rompió en la presencia del Padre. El Señor dijo todo lo que tenía que decir, pero ellos no. Ellos se quedaron dormidos. Y ahora viene el ataque a ellos y al maestro. El maestro lo supera. El maestro dice: yo soy. ¡Pum! Caen todos al suelo. A ver cómo reaccionan ellos. En este caso, Pedro. Vamos a ir un poquito más adelante y vamos a ver en el versículo 47 del mismo capítulo lo que dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano al Señor y le prendieron. Ahora mira, pero uno de los que estaban con Jesús, y sabemos quién era, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Y le dice el Señor: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Cuidadito, ¿eh? ¿Acaso piensas que yo no puedo ahora orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Ay, amigo,
Era tan grande la estima y el deseo del maestro de que se cumplieran las escrituras, que si me tienen que matar a palos, si me tienen que coronar con una corona de espinas, si me tienen que escupir y crucificar, estoy dispuesto con tal de que se cumplan las escrituras. Y no voy a poner ni el más mínimo impedimento para que las escrituras se cumplan en mi vida, aunque para que se cumplan yo tenga que entregar mi propia vida y morir en una cruz. ¿Qué te parece? ¿Qué estima, qué concepto tan elevado de la escritura tenía el Señor en su vida? ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros, con tal de que se cumpla la escritura, ¿estamos dispuestos a mordernos la lengua? ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos? ¿Estamos dispuestos a lo que sea con tal de que se cumplan las escrituras? Bueno, ya cada uno que se examine y se prueba a sí mismo, como dice la palabra, ¿verdad? Pero fíjate, menosprecia a los hermanos, se siente superior a los demás. Yo estoy dispuesto a morir, aunque todos te fallen y aunque todos te abandonen. Es una persona que tiene una excesiva confianza en sí misma, y cuando llega el momento de la verdad, como no tiene fuerza espiritual, porque se ha quedado dormido, porque no ha sido capaz de orar, entonces ¿a qué tienes que recurrir? Pues a la fuerza bruta, a la espada, al puñetazo, al insulto, a la calumnia, al empujón, al gritar. Esa es la forma como los carnales defienden lo que no se puede defender de esa manera. Porque la Biblia dice que aunque andamos en la carne, porque andamos en la carne en el mundo, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, dice el apóstol Pablo a los Corintios, no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, de tentaciones, de demonios, de ataque del maligno. Pero como tú te has quedado dormido, y aunque yo te he dicho que tienes que orar y orar y orar, porque aunque tienes el conocimiento y has caminado por encima de las aguas y me conoces y sabes cómo soy yo, no hay fuerza en ti, sino que siempre estás bajo el amparo y bajo el cobijo mío. Pero en el momento en que te expones solo ante el peligro, no tiene fuerza, Pedro, no hay fuerza en ti. Hay un gran deseo, pero el deseo no es suficiente, querido. Tú no te has fortalecido en la oración. Tú no has tenido tiempo para prepararte espiritualmente ante este ataque que es el más grande que vas a tener en tu vida. Porque quiero decirles que el Señor Jesucristo les había dicho a los discípulos: el diablo os ha pedido para zarandearos como el trigo. Es decir, esto es un conflicto de una naturaleza espiritual. Esto no es una metralleta y a ver quién tiene más fuerza y a ver quién tiene el tanque más poderoso y el avión más grande. No, es que por ahí no van los tiros. Esto es un ataque de tipo espiritual. Detrás de esto hay demonios. Detrás de esto hay principados, potestades. Está el mismo Satanás que maneja todo esto. Va a utilizar al sumo sacerdote, va a utilizar a un discípulo mío, va a utilizar al gobernador de Judea, Poncio Pilato. Sí, detrás de esto hay una mano negra, que es la mano de Satanás. Y tú no sabes moverte en ese terreno. Entonces, ¿qué haces? Sacas la espada. ¿Sabes lo que nos pasó en estos días en Jerusalén? Un hermano que viajaba conmigo, Andrea, que ustedes lo conocen, el yerno del pastor Antonio, quería comprar unos libros. Y yo le dije: yo te puedo llevar a un sitio donde puedes comprar esos libros. Y fuimos a una yeshiva, una escuela donde están los chicos allí preparándose para ser rabinos y todo esto. Y cuando llegamos, el rabino que lleva todo aquello tenía una 9 milímetros paralelo, ¿sí? un arma que te hace así, te tira una pared abajo, ¿sí? Un pistolón impresionante. Y la persona que nos estaba atendiendo le digo: ¿y esto? ¿Cómo lleva un rabino una pistola? Y me dice: bueno, tenemos que utilizar todo lo que esté a nuestro alcance para protegernos. Digo: claro. Pero no dice la Escritura: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿No dice eso la Biblia? Se echa a reír. Digo: ya, tú ríes. Si yo creo en Dios, pero esto que tengo encima me da también una seguridad. Eso fue lo que hizo Pedro. Yo te amo mucho, yo te quiero muchísimo, tú sabes que puedes contar conmigo, pero yo tengo mi espada aquí en la cintura. Yo tengo aquí la espada. Y cuando tengo que usarla, la uso. Y el Señor le dijo: es que este arma ahora no funciona, querido. Mete la espada en la vaina, métela, porque este arma no sirve para superar este ataque del enemigo. ¿Sabes cómo se supera esto?
como yo te enseñé hace media hora en el huerto de Getsemaní, orando delante de la presencia de Dios. Y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Pero como tú no has estado en el secreto de Dios, vas a quedar en vergüenza, en ridículo delante de la gente. Es así. Si tú hubieras estado en la cámara secreta, en oración con el Señor, tú en público hubieras reaccionado como yo. Mira al Señor, entró al huerto de Getsemaní temblando, hermano, pidiendo oración como un cordero que va a morir al matadero, ¿verdad? Porque él conocía perfectamente la escritura que decía como cordero fue llevado al matadero, no se le hizo justicia, etcétera, etcétera. Él entró pidiendo oración, mi alma está triste hasta la muerte, se quebranta delante del Padre, pasa no sé cuánto tiempo en la presencia del Padre, seguramente un par de horas. Cuando vienen a buscarlo dice, no digas que no, digas como el escondite, no, dile que no estoy. Sino él dijo, sí, yo soy. Y cuando dice yo soy, ¡pum!, todos caen al suelo. Él se preparó en la privacidad, se preparó en oración, y cuando vienen los enemigos, él supera el problema. Pero tú no lo has hecho así. Tú no lo has hecho así, tú te has quedado dormido. Y cuando viene el enemigo, quieres reaccionar. Y esa no es la forma de reaccionar ante esta situación. Ante esta situación no se reacciona con estas armas de esta manera y con estas maneras. Así que guarda la espada, porque te digo una cosa, si yo quisiera en este momento 12 legiones de ángeles, miles de ángeles vendrían a sacarme de este problema, pero es que para que se cumpla la escritura, todo esto tiene que dárselo. ¿No entiendes o no, Pedro? No lo entiendes, ¿verdad? No lo entiendes. Se van, se llevan al maestro, lo tienen toda la noche de aquí para allá. Y Pedro va, pero ya no va cerca del Señor. Ahora va lejos. Y quiero llevarles a Lucas, por favor. Lucas capítulo 22. Hay un pasaje aquí extraordinario que yo quiero que lo leamos esta noche. Lucas capítulo 22, verso 54. Y dice así. Prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro, ¿qué dice en tu Biblia? En tu versión, ¿qué dice? Le seguía de lejos. Ese es un dato muy bueno, porque la Biblia podía haber dicho, y Pedro le seguía. No, pero es que añade algo más. Eso es, de lejos. Y cuando tú sigues de cerca al Señor, tu vida es diferente a cuando tú sigues de lejos al Señor. ¿Sí o no? La seguridad que Pedro tenía cuando estaba cerca del Señor no la tiene ahora que se ha distanciado del Señor. ¿Quién se ha distanciado de quién? ¿El Señor de Pedro o Pedro del Señor? El que se ha separado eres tú, Pedro. Tú eres el que guardas la distancia. Pero fíjate lo curioso, porque en el versículo 55 dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y vuelve otra vez, y Pedro se sentó también entre ellos. Sí, primero le sigues, pero de lejos. Y ahora te juntas con esta gente, intentas calentar tu corazón con un fuego que te va a terminar matando. Porque si buscas calor para tu alma con esta gentuza, acabas de cavar tu propia fosa, amigo. Estás calentándote en un fuego que te va a terminar destruyendo, Pedro. Y te estás juntando con gente que van a matar a tu Señor. Y tú estás juntado con ellos. Tú, el que decía, aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Fíjate, Fíjate, esto es como una escalera que va hacia abajo, Primer peldaño. Aunque todos se escandalicen de ti, yo iré contigo hasta la muerte. Segundo peldaño. Quedarse dormido cuando hay que orar. Quedarse dormido cuando hay que orar. ¿Es que acaso no se quedaba el Señor dormido? Sí, claro. Cuando era tiempo de dormir, el Señor dormía en la barca. Pero cuando era tiempo de orar, el Señor oraba. Es decir, el Señor va dormido en la barca y tú vas despierto. Y ahora que el Señor ora, tú te quedas dormido. Es al revés de lo que hace el Señor. Te quedas dormido.
en 3 ocasiones, te dan el toque, te dan la colleja, te tiran de la oreja, que tienes que ponerte a orar, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil, no haces caso. Segunda vez te quedas dormido, tercera vez te quedas dormido. Bueno, ¿ahora qué más? No, ahora no te preocupes, yo te voy a defender. Tú ponte detrás mío que yo te voy a defender. Que metas la espada en la vaina, que así no se arreglan las cosas de esta vida. Tercer peldaño. Cuarto peldaño, sigo al Señor. Sí, pero ¿cómo lo sigues? De lejos. Ya no hay esa comunión, ya no está cerca el Señor, ya no puedes tocar así, y aquí está el Señor. Quinto peldaño, más para abajo todavía, te calientas en fuego ajeno, en un fuego que no te va a calentar en alma, sino que te va a terminar destruyendo. Uno tiene la cosa en la cabeza de que llegan y ya Pedro niega al Señor. No es así, no es así. Fíjate que hay un proceso, te lo estoy tratando de indicar, ¿te das cuenta? Hay un proceso. Mira, yo no digo que no puede existir la posibilidad de que estés bien y te venga una tentación. Y yo no digo eso, pero la mayoría de las veces hay cosas que son evitables. Hay situaciones que tú las ves venir. Dice que cuando la concupiscencia da luz al pecado y el pecado da luz a la muerte. Es decir, hay como un proceso, ¿sabes? No es que te levantes y dices, hoy voy a pecar, hoy tengo ganas de pecar, voy a pecar. No, tú te levantas y a lo mejor ese día has leído la Biblia y has orado y te has puesto incluso hasta de rodillas delante del Señor. Si nadie se levanta, vamos, ¿en qué cabeza cabe que un cristiano se levante diciendo, hoy voy a pecar, hombre? No. Pedro esa mañana cuando se levantó con el Señor ni se imaginaba cómo iba a terminar esa noche. Es como aquel hombre que está colgado en la cruz. Esa mañana desayunó con el diablo, pero cenó con Cristo en la gloria. Hoy estarás conmigo en el paraíso. A Pedro le pasó al revés. Esa mañana desayunó con el Señor y cenó con el Señor. Con el Señor no cenó esa noche. Y entonces, al estar allí con aquella gente que no le transmitía nada bueno, dime con quién andas y te diré quién eres. En el versículo 56 viene una criada. Fíjate que a veces la Biblia, cuando no quiere resaltar a la persona, sino el hecho en sí mismo, no menciona el nombre de la persona. Esto lo puede hacer con una buena persona que hace algo, pero que la acción supera a la persona y por lo tanto el nombre ni se menciona. O puede hacer en un caso como este caso negativo, que la acción, la palabra, supera a la persona y por lo tanto dice una criada. ¿Cómo se llamaba? No sé. ¿Qué edad tenía? No sé. Una criada. Y entonces resulta que esta criada pasa a la historia como aquella criada en la casa de Naamán le dijo, ¿sabes? En mi país hay un profeta, un hombre de Dios, que si tú fueras, él oraría por ti y el Señor te sanaría. ¿Cómo se llamaba aquella chica? ¿Tú lo sabes? ¿Elena? ¿Pepita? ¿Cordy? No lo saben. Porque no lo dice la Biblia. Porque la acción, en medio del dolor de haber sido raptada y llevada a tierra extranjera como criada de un hombre malo, corrupto, enfermo de lepra, que podía haber dicho ahí te quedas, ahí te mueres, pero que ella supera el odio, supera la venganza, es decir, que te mueras y te pudras con tu lepra, sino que le da un rayo de esperanza. Si fueras a mi tierra y sumergieras tu orgullo en las aguas del río Jordán, tu piel sería como la de un niño. Esa criada que hizo tanto bien, pero que pasó a la historia sin saber cómo se llamaba, ahora la Biblia menciona a otra criada. Y esta criada, al verle sentado en el fuego, luego tus ropas huelen a humo, Pedro, al humo que están levantando los romanos. Le dijo, también este estaba con él. Y podía haber dicho, sí, yo estaba con él. Hace 3 años que llevo viajando por todo el país con él. Él cambió mi vida. Gracias a él caminé un día por las aguas del río, de las aguas del mar de Genesaret. Gracias a él conocí antes de morir a Elías y al gran maestro Moisés. Gracias a él mi vida ha cambiado. Tenía montones de motivos. Era una oportunidad de oro para testificar, ¿no? Pues no. Mira cómo Pedro le negó diciendo, mujer, no le conozco. ¿Qué acabas de decir? ¿Que tú no le conoces? Pero tú sabes lo que estás diciendo, Pedro.
¿Cómo que no le conoces? Si alguien en esta vida conoce al Maestro, eres tú. Tú lo has llevado a tu casa. Tú has viajado, has dormido, has vivido con Él durante años. ¿Cómo que no le conoces, Pedro? Tú eres el mismo Pedro que dijo hace un par de horas: aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré, y aunque tenga que ir a la muerte, yo iré contigo. Tú eres ese hombre. Es que no se conoce lo que estás hablando. ¿Qué te pasa, Pedro? Ay, amigo, pues todo lo que estamos viendo esta noche. Entonces, un poco después, verso 58, viéndole otro, le dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Tanto a las mujeres como a los hombres les digo que no conozco a este hombre. Qué grave, ¿eh? Esto es durísimo, ¿eh? Claro, si yo te pregunto a estas alturas del estudio esta noche, ¿tú le negarías? ¿Tú serías capaz de llegar a decir: no le conozco? La respuesta inmediata de todos y cada uno de nosotros esta noche, ¿cuál es? No. ¿Qué va? ¿Yo? Negar al Señor ni loco. ¿Qué va? Imposible. Pero es que este decía lo mismo. Este decía lo mismo que estamos diciendo tú y yo en este momento. Sigo. Como una hora después, ha pasado, ya lleva una hora con los romanos. Sabe Dios las conversaciones, los chistes verdes, las blasfemias, las barbaridades que estarían comentando aquella gente de aquel tiempo. Una hora después, llevas una hora aquí sin moverte, Pedro. Ya te sientes cómodo, ya estás a gusto. Al principio estabas que me ven, que no me ven, que tal, pero ya llevas una hora aquí sentado. Pues dice que como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Por el acento, ¿no? Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Ahí se cumple la palabra, ¿te das cuenta? Ahí se cumple la palabra. El gallo estuvo una hora mudo. Una hora el gallo diciendo: que tengo una orden del Señor de cantar. El Señor me ha dicho que cante, pero no puedo hacerlo hasta que tú lo niegues. Qué obediencia de este gallo, ¿eh? Qué gallo tan obediente, ¿eh? Porque un gallo está todo el rato, ¿qué quiere? Todo el rato, pero el gallo callado. Pero en cuanto llega el momento, el gallo abre la boca, el pico. De ahí vendrá la expresión: cierra el pico, ¿no? Digo yo, no sé. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Qué cruce, qué mirada hubo ahí, ¿eh? No podía estar muy lejos, porque se cruzaron las miradas. ¿Cómo lo tuvo que mirar el Maestro a Pedro? Para que Pedro, cuando vio el rostro del Señor, que estaba ya desfigurado de los puñetazos y de todo lo que le estaban haciendo, dice que salió fuera y lloró amargamente. Esta es una de las 7 miradas de Cristo en los evangelios. Hay 7 miradas, 7 momentos en los que su mirada se cruza con la de otro y le cambia la vida. No hubo palabras. Esto me recuerda a mí cuando uno era niño y tu padre, cuando íbamos ahí de visita, te decía: compórtate, no me hagas pasar vergüenza. Mira que cuando llegue a casa te doy una tunda que te vas a... En aquella época se pegaba y no había ningún problema. Hoy en día son los hijos los que le levantan la mano a los padres y no pasa nada. Y no pasa nada. Y cuando estabas haciendo el idiota y la señora de la casa te ofrecía cosas que tu padre te había dicho: no cojas nada. Y tú decías: qué rico está aquello. Y tu padre: no cojas. Y tú estabas que si lo agarro, que si no. Tu padre te hacía así. Y te miraba y era un mensaje que ni el Quijote de largo, si con la mirada te había dicho, con la mirada simplemente: como se te ocurra coger lo que la señora te está ofreciendo, cuando llegues a casa,
en la calle tal, a tal hora, en el piso tal, puerta tal, te voy a dar una tunda que vas a estar una semana y tú captabas todo ese mensaje en una simple mirada. Hoy en día le tienes que tirar piedras para que se enteren y no se entera. Lloró amargamente. Lloró amargamente. Esa misma noche, muy cerca de ahí, muy cerca de ese patio, otro discípulo que minutos antes le había vendido, porque este le traiciona, este le niega, pero aquel le traiciona y lo vende, cuando se da cuenta del disparate que ha cometido, sale corriendo y le dice a los sacerdotes: estoy entregando sangre inocente, no puede ser. Y dice que tira el dinero y va y se ahorca, se quita la vida. Y mientras está ahí colgado, ¡pam!, se parte la rama y cae al suelo y todas las entrañas salen desparramadas por el suelo. Y ese terreno hasta se puede visitar hoy en día. No crece ni el pasto en aquel terreno donde Judas se ahorcó. Todavía está pelado allí en Jerusalén. Mira que han sembrado y no hay forma. ¿Qué te parece? Uno se arrepiente o llora ante los hombres, el otro se fue llorando amargamente, pero necesitaba ser restaurado. Pedro necesitaba ser restaurado. Y el Señor va a la cruz mientras Pedro llora amargamente, y 3 días después le dice a sus discípulos: vayan a Galilea, dile a mis discípulos, le dijo a aquella mujer, y a Pedro. ¿Has leído ese pasaje, verdad? Dile a mis discípulos, y a Pedro. ¿Qué le vas a decir a Pedro? Echarle una bronca, seguro, ¿no? Pero sabes, hay una palabra que quiero utilizarla para cerrar esto. El Señor le dijo a Pedro algo muy bonito, que no le he mencionado hasta ahora. Le dijo: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no te falle. Y una vez restaurado o levantado, ve y confirma a tus hermanos. Ya el Señor sabía todo, y ya el Señor había orado por él antes de que Pedro metiera la pata, así de claro. Qué bonito es saber que en la vida el Señor siempre nos tiene presentes en sus oraciones, ¿verdad? Qué bonito es saber que cuando yo me levanto a la mañana, ya el Señor ha orado por mí. Y qué hermoso es saber que si yo en ese día voy a hacer las cosas bien, gloria a Dios, pero si en algún momento hago algo mal, o pienso algo mal, o actúo algo mal, ya también el Señor lo sabía, pero no dejó de orar ese día por mí, sino que también oró por mí, a pesar de que en ese día no le serví 100% con toda la integridad o con la santidad que debería de haberlo hecho. Yo veo a Pedro que se dejó restaurar. Yo no veo a un Pedro justificándose, diciendo: bueno, pero mira, es que tú tienes que ponerte en mi lugar, Señor. Yo estaba allí solo, no estaban los discípulos, todos te abandonaron. Yo al fin y al cabo estaba allí solo. Claro, me vi bajo esa presión, me vi tan desesperado que yo, para salir del paso, dije: mira, no, yo no quiero saber nada, yo no le conozco. Tú tienes que ponerte en mi lugar, Señor. Que me ponga yo en tu lugar, y si, ¿por qué no te pones tú en el mío? Démosles la vuelta a la tortilla. El Señor lo ponemos allí junto a los romanos en el fuego, y a ti te cogemos y te llevamos allí para que te escupan, para que te crucifiquen y para que te claven. Yo nunca hubiera dicho: yo no conozco a mi discípulo Pedro. Yo nunca hubiera dicho: yo no sé quién es el que está allá adentro. Yo hubiera ido y me hubiera partido la camisa por ti. Pero el Señor no lo trató así, sino que el Señor, cuando resucitó y se va a Galilea: me voy a tu terreno, Pedro. Ya que en Jerusalén, en mi terreno, me ha fallado, capaz que en tu terreno te encuentres más cómodo, ¿verdad? Hay cosas que hacemos en casa que no nos permitiríamos nunca de hacer en la iglesia.
Porque hay una confianza con la mujer, con el marido, con el padre, con la mamá, con quien sea, ¿verdad? Conversaciones, cosas que hacemos o decimos en nuestro terreno, que a lo mejor si nos sacan de nuestro terreno, no sabríamos cómo reaccionar. Yo te he llevado a mi terreno, te he llevado al Getsemaní, que es el terreno de la oración, donde has suspendido el examen. Yo te he llevado ante la presión de los sacerdotes, que es mi terreno, el que me presionen, el que me cuestionen, el que me critiquen, el que me calumnien, y has suspendido el examen, Pedro. Yo fui a la cruz del Calvario para que me machacaran, mi terreno. Al fin y al cabo nací para morir allí, y tú no aprobaste el examen. Voy a ir a tu terreno, donde tú controlas, donde tú dominas, donde tú conoces a tu gente, el clima. Voy a ir a tu terreno a ver si apruebas el examen. Y cuando llega a su terreno se lo encuentra pescando. Otra vez a las andadas. Y el maestro, con una paciencia impresionante, le dice desde la orilla a Pedro: ¿habéis pescado algo? Como si no lo supiera, como si no lo supiera. Fíjate, bueno, cuando le permite a Moisés ver la tierra prometida. Claro, es que hay que estar allí para entender esto. Desde el monte Nebo, desde Jordania, le permite ver a Moisés toda la tierra prometida, desde Dan hasta Beersheba. Eso es imposible, totalmente imposible, pero el Señor le permitió, le dio una visión global de la tierra. ¿Cómo no va a saber el Señor si han pescado o no han pescado, si la red está llena de peces o está vacía? Es una respuesta que Él sabe la respuesta, pero te estoy confrontando. Dime, allí fracasaste y aquí te van mejor las cosas sin mí. Porque allí conmigo fracasaste, allí conmigo me negaste, allí conmigo no fuiste capaz de dar la cara por mí. Y ahora en tu trabajo, en tu terreno, en tus redes, en tu barca, en tu casa, ¿te va mejor la vida ahora sin mí? Y le dice: nada, Señor, nada, Señor, no he pescado nada. Aunque durante toda la noche lo he intentado, no he pescado nada. Esa es la respuesta que yo creo que el Señor quería oír de los labios de Pedro y de sus discípulos. No habéis pescado nada en toda la noche. Qué curioso, porque cuando yo os pedí en Jerusalén, en el huerto de Getsemaní, que orarais, que vinierais conmigo. Fíjate qué privilegio que el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, me haya pedido a mí que me vaya a orar toda la noche con Él. Menudo privilegio, ¿sí o no? Te me quedaste dormido, te desperté, volviste a quedarte dormido, te desperté, volviste a quedarte dormido. Y ahora vienes a tu trabajo y estás toda la noche tratando de pescar. Qué curioso. Oye, ¿no te entró sueño, Pedro? Yo le hubiera preguntado: Pedro, una cosa, ¿y no te entró sueño? No. Ay, qué cansadito estoy. No, ¿verdad? Toda la noche pescando. Y has aguantado, amigo. Y son las 5, las 6 de la mañana. Y ahí sigues, y sigues, y sigues, y sigues. Echa la red a la derecha, anda, a mi favor. Echa la red a la derecha. Y cuando sacan la red, uy, mi madre, ¿esto qué es? Y ya no podían sacarla y tuvieron que hacer seña. Ahora ya puedes compartir. ¿Te das cuenta? Antes, ¿qué vas a compartir? Ruina, desastre. No vas a compartir nada. Ahora sí, venga, comparte la bendición. Chicos, vengan. Y dice: ay, este tiene que ser el maestro. Porque yo lo intenté en la carne y fracasé. Pero en cuanto él me dijo que lo hiciera, al momento funcionó. Y cuando llegan, se dice que se ciñe las ropas, llega a la orilla y se encuentra el desayuno preparado. Dice que había peces encima de unas brasas, ¿no? Y cuando llegan a la orilla, comen. Pero hay algo curioso que solamente lo cuenta Juan. No lo cuenta Mateo, no lo cuenta Lucas, no lo cuenta Marcos, solamente lo cuenta Juan. Claro, era uno de los testigos que estaban allí. Y cuando empiezan a sacar la red y a sacar los peces, empiezan a contar 1, 2, 3, 28, 35, 50, 82, 90, 93, 153 peces. ¿Y para qué? ¿Para qué la Biblia registra el número de los peces? ¿Qué más da, no? 80, 90, 200, ¿qué más da? 153 peces.
por algo tiene que ser, ¿no les parece? Por algo tiene que ser. Porque la Biblia es muy matemática en esto, ¿no? Tantos panes, tantos peces, tantas cestas sobraron, tanta gente había, tantas personas en el aposento alto, tantos se bautizaron, tantos se convirtieron, tantos murieron. La Biblia es muy precisa en datos matemáticos, y aquí hay un dato muy interesante: 153. Ani Elohim. El valor numérico de yo soy Dios, 153. Esto lo he hecho yo, Pedro. Esto no lo has hecho tú con tu esfuerzo, con tu trabajo, con tu sabiduría. Esto está firmado por mí. Esto lo he hecho yo. Y entonces ahora viene el momento cumbre. Lo importante no es la pesca, ni los 153, no. Lo importante es, tú me amas, Pedro. Tú me amas. Otra vez vuelve a responder sin pensar. Qué peligroso es cuando nosotros queremos vivir una vida cristiana sin tener en cuenta el compromiso. Hermanos, estoy harto, estoy cansado de ver a creyentes que no se quieren comprometer. Vengo de Israel, se lo estaba comentando a Guido y a otros hermanos. Gente que quiere vivir a veces un cristianismo a su manera, sin compromiso. Voy cuando me da la gana, cuando no me da la gana no voy. Cuando quiero voy a la oración, cuando no quiero no oro. Cuando quiero ir al culto de jóvenes voy, cuando no me largo. Cuando quiero... Hermanos, un compromiso una vida cristiana sin compromiso ni es vida cristiana ni es nada. Ahora voy, ahora no voy, ahora creo, ahora no creo, ahora me enfado, ahora sí, ahora no, ahora apoyo, ahora no me da la gana apoyar, ahora cojo la Biblia, ahora no. Pero es terrible, hermano. Pedro, yo solamente quiero saber una cosa. Mira, tú me amas, y otra vez vuelves. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero tú sabes lo que te está preguntando el maestro, Pedro. Tú te has parado a reflexionar y decir, fíjate lo que me está preguntando el Señor, que yo en Jerusalén hace 72 horas, el otro día, cuando Él dijo, todos se van a escandalizar de mí, el primero sin pensar, sin calcular, sin meditar, sin reflexionar, el primero en responder fui yo. Señor, aunque todos te abandonen, tú cuentas conmigo. Pedro, cuidado que te va a pasar otra vez lo mismo, que tienes que aprender de los errores del pasado, Pedro. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Se lo vuelve a preguntar otra vez. Pedro, tú me amas, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Otra vez. Cuando ya le pregunta la tercera vez, parece que por fin Pedro entiende y dice, bueno, Señor, mira, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Y el Señor le dijo, sí, muy bien, perfecto. Te voy a dar una gran bendición. Tú que decías que aunque todos me abandonen, tú nunca me abandonarás. Tú que pasarás a la historia como el único ser humano que caminó por encima de las aguas, etcétera, etcétera, etcétera. Te voy a decir algo, Pedro. Cuando tú eras joven, tú ibas a donde te daba la gana. Te vestías, te desvestías, ibas para acá, ibas para allá. Tú eras el dueño de tu vida. Pero cuando seas viejo, cuando madures, cuando crezcas, no solamente cronológicamente, sino como persona, como hijo de Dios, te llevarán a donde no quieras. Pero ¿cómo puede ser que si de joven hacía lo que me daba la gana y de adulto me van a llevar a donde no quiera ir? Porque tienes un problema que como tú no lo entregues al Señor te va a perseguir toda tu vida, y es tu carácter. Cuando seas viejo te llevarán a donde tú no quieras, pero extenderás tus manos, te rendirás. Eso es, te rendirás. Y dijo esto dando a entender con qué forma o con qué tipo de muerte había de glorificar al Señor. Esa es la recompensa que le das a Pedro. Morir crucificado. Es que tienes que entender que a mí se me sirve tanto en vida como en muerte. Cuando entiendes y cuando no entiendes. Porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y dicho esto, dijo, y ahora sígueme. Y vemos cómo la historia nos da la razón en lo que estamos diciendo, que cuando un hombre vive cerca del Señor, no importa el tipo de carácter o de personalidad o de limitaciones que tenga, no importa. Cuando un hombre y una mujer siguen de cerca al Maestro, no importa lo dura que le sea la vida, la bendición
y el respaldo del Señor siempre será superior a todas las pruebas y dificultades que aprenda. Yo quiero solamente decir esto, hermano. Andémonos con ojo todos y cada uno de nosotros. Porque yo les acabo de hablar de nuestro hermano Pedro. Yo les acabo de hablar de un hombre de Dios. Yo no les acabo de hablar de un mequetrefe, de un infantil. Yo les acabo de hablar de un hombre de Dios tremendo, que era capaz de llegar en sus momentos de gloria a lo más alto y sublime, y en sus momentos, en su día malo, llegar a las profundidades más tenebrosas que te puedas imaginar. De llegar a decir: tú eres para mí el Hijo del Dios viviente. Y capaz de decir: yo no le conozco, yo no sé quién es. Era capaz de pasar de un extremo a otro. Era capaz de decir: Señor, yo no sé lo que tú eres para este o para el otro, pero tú eres el Mesías, tú eres el enviado. Y oír de labios del Maestro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Era capaz de llegar a ese momento de clímax, de esplendor, a llegar un momento en el que el Señor decía: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de la tierra. Fíjate qué extremos, qué bandazos pegaba este hombre de un punto a otro. Si eso le pasaba a él, con todo lo que vivió, con todo lo que aprendió, con todo lo que vio y experimentó en carne propia, ¿a dónde vamos tú y yo, querido? ¿A dónde vamos tú y yo? Si a veces ante la más mínima presión o problema nos derrumbamos como si fuera un castillo de arena, ¿verdad? ¿No nos enseña todo esto, hermanos, que tenemos que vivir cerca del Señor? Yo tengo que vivir más cerca del Señor, y tenemos que orar más y doblar la guardia y no estar metidos en cosas o en cuestiones que no nos van y nos vienen, sino bien cerca del Señor, porque allá afuera hay muchos fuegos que quieren calentar nuestra alma, pero el único fuego que tiene que calentar nuestra vida es la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero recordarte que el Señor también fue tentado como Pedro, y como David, y como tantos hombres, tentado en todo. Cristo recibió más tentaciones en carne propia que todos los otros juntos en esta noche, pero no cayó ni cedió a ninguna. ¿Por qué? Porque vivió siempre muy cerca del corazón del Padre. Y la única manera de poder resistir al diablo es: someteos a Dios y podréis resistir al diablo, y entonces huirá de vosotros. Pero no lo intentes por ti mismo, porque irás de fracaso en fracaso y de derrota en derrota. Pero cuando vivimos cerca del Señor, su victoria y su presencia está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, hermanos. Aleluya. Bendito sea tu nombre, mi Dios. Aleluya. Pidámosle al Señor, como decía nuestra hermana Dominga en esta noche: Señor, no me lleves nunca a una situación, a un punto en el que no tenga fuerzas y te niegue, Señor. Porque es más fácil de lo que te imaginas, Pero en esta noche, Señor, nos acercamos delante de ti y te pedimos: Señor, danos fuerzas y ayúdanos para superar las batallas de la vida, y que podamos terminar la carrera diciendo: he peleado la buena batalla y he guardado la fe. Señor, en esta noche nos humillamos delante de tu presencia y te pedimos, Señor, que nunca, nunca pasemos a la historia como un hombre, una mujer que negó al Señor. Danos fuerza, Señor, ante las dificultades y pruebas de la vida, y que siempre, Señor, dependamos de ti, no de nuestra sabiduría, de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento, porque hemos visto esta noche que todo eso no sirve para nada si no vivimos cerca de ti y de tu corazón, Señor. Gracias por esta palabra, gracias por la vida de Pedro, al cual respetamos, porque vemos que es un hombre que con sus defectos y debilidades fue un gran hombre y un siervo de Dios tremendo, que terminó muriendo crucificado con los pies para arriba y la cabeza para abajo en Roma, dando testimonio de su Señor Jesús. Y en esta noche te pedimos, Señor, que nos des también ayuda y fortaleza a nosotros en estos tiempos, para que no te neguemos, ni con nuestras palabras, ni con nuestras acciones. Porque no solamente se te puede negar con la voz, con la palabra, sino a veces con nuestros hechos. Y también queremos con nuestros hechos dar testimonio
de que el Señor es la piedra angular de nuestra fe y sobre ella edificamos nuestra vida. Gracias, Señor, por tu paciencia y por tu ayuda. Te damos toda la gloria y toda la honra en tu bendito y poderoso nombre. Amén y amén. Aleluya. Nos ponemos de pie, queridos hermanos. Todos conocemos a Rahab, ¿sí o no? Cada vez que la Biblia habla de Rahab, dice Rahab, la ramera. Una mujer que ejerció durante mucho tiempo de su vida la prostitución. Dice la Biblia que ellos se quedan allí para no levantar sospecha. Era un lugar donde entraba y salía mucha gente, por lo tanto era el lugar tal vez más fácil donde esconderse. Y la Biblia nos enseña que una noche Rahab les abre el corazón a estos dos israelitas, a estos dos espías, y les dice: nosotros sabemos perfectamente que vuestro Dios entregará en vuestras manos esta ciudad. Por eso la veis tan cerrada. Por eso dice la Biblia que nadie entraba y nadie salía, porque tenían miedo. Cuando algo está muy cerrado, aparentemente muy difícil de conquistar, es una evidencia de que el enemigo te tiene miedo. Es cuando el perro chiquito le ladra al grande y tú dices: pero fíjate tú, el enano este, ¿cómo se atreve a ladrarle el renacuajo este a pedazo de perro? ¿Sabes por qué lo hace? Porque tiene miedo. Porque perro ladrador, poco mordedor, Dice, esta es la razón por la que la ciudad de Jericó tiene un doble muro. Dice que ella vivía entre un muro y otro muro, ahí estaba su casa. Y dice algo tremendo esta mujer. Dice: nosotros hemos oído cómo vuestro Dios os sacó de la esclavitud en Egipto, y cómo abrió para vosotros el mar rojo, y cómo os ha cuidado y cómo os ha protegido durante todo este tiempo en el desierto. Y uno se queda con la boca abierta, porque lo que esta señora le está contando a estos dos espías son las noticias de cosas que ocurrieron hace 40 años atrás. Es decir, que en ellos estaba bien claro que no importa si era el primer año, al segundo, al tercero o a cuando sea, la ciudad de Jericó tarde o temprano caería en manos de los hijos de Dios. Ellos se quedan realmente sorprendidos cuando vuelven al campamento. Le dicen: la ciudad psicológicamente está destruida. Ellos saben que nuestro Dios es más poderoso que los dioses de ellos. Así que, muchachos, tengan ánimo, cobren ánimo, porque esta va a ser la primera conquista de la tierra de Canaán. Cuando al día siguiente se levantan para ir a atacar supuestamente la ciudad de Jericó, Josué les da unas estrategias, les da unas pautas y les dice: hoy no hace falta que vayan armados, no lleven espadas, ni escudos, ni jabalinas, ni lanza, ni nada por el estilo, sino que hoy vamos a dar una vuelta alrededor del perímetro de la ciudad de Jericó. Bueno, está bien, vamos a reconocer el terreno. Vuelven al campamento, ya preparándose para el día siguiente atacar, y al día siguiente el general Josué les vuelve a decir exactamente lo mismo: muchachos, no se preocupen, no lleven ningún arma, porque mañana vamos a dar otra vuelta alrededor de la ciudad de Jericó. Así fueron 7 días seguidos, y allí no pasaba absolutamente nada. Y yo decía en esta mañana, y quiero repetirlo aquí esta noche también, que al Señor hay momentos en los que es muy difícil entender. Hermanos, si a veces no entendemos ni el móvil que usamos, con todo respeto, a veces no entendemos ni a la mujer con la que vivimos, que cuando te dicen no, en el fondo te está diciendo que sí. Y cuando te dice, bueno, ya veremos, es que ya lo vio. Si a veces no entendemos ni a la mujer, ni entendemos a un móvil, vamos a entender muchas veces a Dios. Señor, ¿dar vueltas para qué? Porque quiero probar vuestra obediencia. Y quiero ver hasta qué punto fiáis de mí. Y quiero ver si estáis dispuestos a hacer el ridículo por mí. Y quiero ver si aprendéis el secreto de la constancia y de la perseverancia. Porque hay gente que no consiguen más y no crecen y no maduran y no avanzan como creyentes, no porque sean mala gente, no, para nada, sino porque no son constantes. Y aquí hay un secreto, y el secreto es ser constante cada día en el Señor. Orar cuando uno tiene ganas, eso no cuesta nada. Tengo ganas, me pongo a orar. Lo difícil es orar cuando uno no tiene ganas. Leer la Biblia cuando uno tiene ganas, ahí no hay ningún mérito, hijo. Lo que hay que superar son los temores, la desgana, la desidia, la indiferencia. Y por eso
mañana otra vez a dar vuelta, y pasado otra vez, y otro día, y otro día, y el último día, dice la Biblia, que les dice ahora, no una, ahora 7 vueltas alrededor de la ciudad. Lo que tenían que interiorizar ellos en su vida es que las murallas de Jericó no iban a caer por estrategias humanas, sino por el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí podemos entender la aplicación del texto bíblico que dice que no es con espada, que no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Yo sé que tú eres muy listo y sabes muchas cosas, pero en las cosas del Señor hay que tener una actitud humilde, hay que tener una actitud de querer aprender y decir, Señor, lo que tú digas, estoy dispuesto a hacerlo, aunque no lo entienda. Pero nunca una persona que obedece al Señor será defraudada por el Señor, todo lo contrario. El Señor siempre honra a los obedientes. El Señor siempre bendice a aquellas personas que son constantes, que son perseverantes y que aunque no entiendan la orden, la cumplen. Y el Señor siempre honra a esa gente. Y las murallas cayeron. Y por ahí, por los años 50 y pico, varios arqueólogos fueron a la antigua, no a la actual, sino a la antigua ciudad de Jericó, a la de los tiempos de la Biblia. Y se quedaron con la boca abierta, y creo que ya lo he dicho en varias ocasiones aquí, que aquellos hombres examinaron y vieron cómo cayeron aquellas piedras. Y llegaron a la conclusión de que era algo extraño lo que allí había ocurrido. No estaban en una posición como que habían caído de afuera hacia adentro. Y mucho menos de adentro hacia afuera, sino que es como las torres gemelas, ¿verdad? Que ¡fum!, se desmoronaron y cayeron sobre sí mismas, algo increíble. Y allí ellos aprendieron que todos los obstáculos espirituales o naturales o de la índole que sea, que ellos se iban a ir encontrando a lo largo del camino de la conquista de Canaán, tenían primeramente que recurrir al Señor y dejarse de estrategias y de experiencias humanas, sino decir, Señor, ¿cómo vamos ahora a la guerra? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Hay momentos en los que Dios le decía, den vueltas. Hay otros momentos que nos decía, no, afila la espada y vete a la guerra. Hay otros momentos en los que le decía, quietos, no hagan nada, yo voy por ustedes a la guerra. Hay otros momentos en los que le decía, vayan a la guerra, pero vayan cantando. Hay otros momentos en los que iban con una trompeta y con un cántaro de fuego en la mano. En otras palabras, Dios es un Dios de variedad. ¿Cuántos dicen amén? Y lo importante es decir, este problema que tengo hoy con mi hijo, con mi hija, con mi marido, con lo que sea, ¿cómo se va a solucionar? No, yo tengo experiencia porque yo ya tengo una edad en la vida y yo he estudiado y yo he viajado y yo no sé qué. Yo nada, Señor. ¿Qué es lo que quieres que haga? Y ahora podemos leer esta historia hoy aquí, 2015 años después de Jesucristo. Porque en el pasado, hombres valientes y obedientes conquistaron la ciudad de Jericó. Es decir, Jesús pudo entrar y salir de la ciudad de Jericó porque en el pasado alguien obedeció al Señor. Si alguien no hubiera obedecido al Señor, Cristo y sus discípulos nunca hubieran podido entrar a la ciudad de Jericó. Es decir, que hoy tú y yo podemos disfrutar de bendiciones que otros ganaron en el pasado. ¿Qué te parece? Pero por la misma regla de 3 te digo, hay gente que hoy en día no tienen bendiciones porque el pasado aún no lo han superado. Y son víctimas del pasado. Quieren construir una vida nueva. ¿Sobre qué? ¿Sobre ruinas? No. Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Es decir, hay que arreglar lo que has roto. Hay que arreglar el pasado, amigo, antes de querer tener un presente y mucho menos un futuro. Ahora pueden entrar en Jericó, ahora pueden entrar a predicar, a comer, a dormir, a lo que quieran. ¿Pero por qué? Porque en el pasado se conquistó esa ciudad. Y yo te digo, hermano, estás peleando por cosas para conseguirlas hoy, pero ¿y las cosas del pasado todavía son un lastre y una carga pesada sobre tus hombros? ¿Has superado lo del pasado? Porque de lo contrario, estás haciendo frentes al mismo tiempo, y lo cual es totalmente imposible. Ahora vamos a meternos en la historia. Dice que junto al camino. ¿Por qué dice junto al camino? Porque en aquel camino que subía desde Jericó a Jerusalén, se ponía muchísima gente a pedirle a los peregrinos que iban varias veces al año a Jerusalén, a pedirles limosna. Famosos rabinos de la época pasaban por el camino de Jericó a Jerusalén, y como ellos no podían subir a Jerusalén porque estaban inmundos, el ejemplo de la famosa mujer de flujo de sangre que estaba aquí también, el ejemplo de Bartimeo y otros tantos, ellos se paraban junto al camino porque a veces, si les apetecía, los rabinos se paraban en el camino y daban una enseñanza
daban un estudio bíblico, por decirlo de alguna manera, para aquellos mendigos, aquellos pobres desgraciados que no podían subir a Jerusalén porque estaban leprosos, inmundos, ciegos o cualquier otra historia. Y este hombre estaba junto al camino porque de vez en cuando alguien le tiraba una monedita y se apiadaba de ellos, y era una forma de buscarse la vida. Es como mucha gente hoy en día, mendigos, que se van a las puertas de las iglesias católicas. ¿Lo habéis visto? Hasta el día de hoy se ve. Se van a las puertas de las iglesias católicas a la hora de misa y esperan que los que entren o los que salen se les ablande un poco el corazón y le dé una moneda o le dé una limosna. Así eran los tiempos de la Biblia. Ese camino era muy transitado por sacerdotes, por levitas, por grandes rabinos, y allí se paraban los huérfanos, las viudas, personas necesitadas para recibir alguna palabra, algún consuelo, algún ánimo. Y allí estaba Bartimeo, junto al camino. Ahora, lo que me llama la atención, que este hombre, en el momento en el que pasa el Señor, dice la frase, versículo 47 y 48, Hijo de David, ten misericordia de mí. Versículo 48, Hijo de David, ten misericordia de mí. No estamos hablando de un mendigo analfabeto que no tiene ni idea de la Biblia, sino que él sabe perfectamente lo que dice la Escritura, que el Mesías tendría que ser de la tribu de Judá, descendiente directo del rey David. Por lo tanto, cuando él se entera de que aquel hombre que va caminando por aquel camino con sus discípulos no es un rabino normal y corriente, sino que es Jesús, Yeshua, el Hijo de David, este hombre no hay quien lo calle, porque él sabe perfectamente que, aunque no lo puede ver, sabe que tiene delante de su vida nada más y nada menos que al Maestro de maestros, al Mesías, al Hijo del rey David. Por lo tanto, aunque le digan cállate, no molestes al maestro, guarda la compostura, no rompas el protocolo, estate calladito, no te menees, no te muevas, es imposible callar, porque él sabe perfectamente que la oportunidad está pasando por delante de sus narices. Y por eso él clama. Pero ¿saben qué? Clamó a quien tenía que clamar. Porque hay mucha gente hoy en día que clama, ¿pero a quién? Hemos visto estos días en televisión multitudes de personas detrás de muñecos. Sí, de muñecos, así son muñecos. Las niñas juegan con muñecas. Los niños antiguamente jugaban con el Hyperman y con Ken y con toda esa vaina. Y hoy en día los adultos juegan con muñequitos, que los sacan y los meten de las iglesias cuando a ellos les conviene. Muñecos que no hablan, muñecos con los cuales no tienes que comprometerte de una forma real, porque ¿cómo me voy a comprometer con un muñeco? Si las normas las pongo yo cuando quiera te saco y yo cuando quiera te meto. Si quiero que tu día sea en diciembre, lo pongo yo, no lo pones tú, lo pongo yo. Si llueve, no te saco, porque te echas a perder. Tienen boca, no hablan, tienen oídos, no ven, tienen ojos y no oyen. Por lo tanto, hermanos, sí, puedes clamar, ser tremendamente sincero, pero la sinceridad no es suficiente. Los sacerdotes de Baal en el Monte Carmelo estuvieron desde por la mañana hasta por la tarde gritando frenéticamente. Y venga a gritar, y venga a clamar, y venga a pedir. ¿Respondió Baal? Preguntó. ¿Qué hizo Baal? Nada. Era gente tremendamente sincera, pero con una sinceridad mal encausada, mal encaminada, y dirigieron su clamor a un Dios muerto, a dioses de palo y de madera que no sirven absolutamente para nada, ni te pueden hacer daño, ni te pueden perjudicar, ni te pueden bendecir, ni te pueden hacer nada, porque están muertos. Dice el Salmo 115 en la Biblia, y así son todos los que los crearon y todos los que los adoraron, igual. Pero Bartimeo no está clamando a un rabino normal y corriente. Bartimeo no está clamando a un Dios muerto, sino Bartimeo está clamando al Señor Jesucristo. Y hay una promesa que dice, bueno, voy a pedir que ustedes la digan. ¿La conocéis? Jeremías 33:3. ¿Qué dice? Fuerte. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Lo decimos fuerte otra vez? Venga. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quién dice clama a mí? ¿Jeremías? No, el Señor a través de los labios de Jeremías. Por lo tanto, si tienes necesidades, si tienes problemas, me parece bien que clames, pero asegúrate bien a quién vas a clamar. Asegúrate a quién le vas a pedir ayuda. Porque sí, es importante tener fe, pero no fe en cualquier cosa, sino fe
en Dios y clamar al Señor. Y el Señor dice: venid a mí, los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Bartimeo clamó al Señor y el Señor se paró. Esto es algo tremendo, hermanos. No somos conscientes de esto, ¿eh? Aquí hay una multitud inmensa rodeando al maestro. Están los discípulos, están los rabinos. Cuidado, está todo el mundo expectante, está todo el mundo pendiente. ¿Qué dirá? ¿Qué no dirá? ¿Y cómo es? ¿Y cómo no es? ¿Y saben quién detuvo al Señor? ¿Un ejército romano? No, un hombre. Un hombre que con toda su alma y que con todo su corazón está clamando sinceramente con un grito desgarrador desde lo más profundo de su alma y para al Señor. Y yo pregunto en esta tarde a ustedes, hermanos, cuando nosotros clamamos al Señor, ¿el Señor nos atiende? ¿O es perder el tiempo? ¿Es la oración un engañabobo? Si tú oras y ahí te relajas y te desahogas un poco, ya verás cómo después te va mejor, pero al fin y al cabo todo va a seguir igual. ¡No! Cuando nosotros oramos y clamamos de verdad con fe en el nombre de Cristo al Señor, el Señor obra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay aquí alguien que pueda dar testimonio levantando su mano y decir: es verdad, yo un día clamé al Señor y el Señor me respondió en oración? ¿Hay alguien? Gloria a Dios, claro que sí, mi hermano. Y mentiríamos si dijéramos lo contrario. Pero cosas imposibles, cosas que no había forma humana de conseguir, y cuando clamamos y creímos en el Señor y además nos unimos, el Señor obró, que nos quedamos hasta con la boca abierta y diciendo: qué rápido, ¿no? Qué fácil. Claro, fácil para Él, pero para nosotros imposible, ¿verdad? Ahora, tengo que explicarles algo para poder entender esto. Y este es el descubrimiento que a mí me bendijo y me ayudó tanto esta semana. Los primeros 5 libros de la Biblia, que nosotros los conocemos como los libros de la ley, o el Pentateuco, o la Torá, los judíos lo que hacen es que tienen un sistema de lectura que abarca desde octubre hasta octubre en 54 porciones que las llaman las parashat o parashot en plural, y en ese ciclo, en ese periodo de un año leen los primeros 5 de los libros de la Biblia. Y cuando terminan el ciclo en una fiesta que coincide entre septiembre y octubre, en la fiesta de los tabernáculos, el último y gran día de la fiesta se llama la Simchat Torah. Es la fiesta de la alegría, cuando todo el mundo va por la calle alegre y gozoso porque han leído un año más la Torah entera, las 54 porciones. Qué interesante. Ahora, como la Biblia, digamos, original no tiene capítulos ni versículos, ¿cómo sabes ubicarte dónde está una historia y dónde está otra? Muy fácil. A cada una de las 54 porciones le ponen un nombre. Y hay una porción de las 54 que empieza en Génesis capítulo 12, verso 1, y ahora voy a pedir a alguien que me lo lea, que esa porción se llama Lech Lejá. Lech Lejá. ¿Qué dice Génesis 12:1? Alguien con voz potente y voz de trompeta y poderosa voz me lo puede leer. Venga, fuerte, fuerte, fuerte. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahí empieza esa porción que se llama, repito, Lech Lejá. Dígalo conmigo, Lech Lejá. Entonces cuando ellos dicen: voy a leer hoy Lech Lejá, eso es Génesis 12. Voy a leer hoy Vaikra, eso está en tal sitio. Voy a leer hoy Shemot. Cada porción tiene un nombre, no tiene capítulos, no tiene versículos, pero tiene un nombre. Se aprenden 54 nombres, lo cual no es tan complicado. Tú sabes más de 54 nombres. Y por el nombre saben dónde tienen que leer y qué les toca estudiar ese día. Ahora, ¿por qué les explico esto? Porque no se olviden que Jesús está en su tierra tratando con gente judía, gran conocedora de la palabra, que saben perfectamente cómo se llama cada porción de la Torah en esos 54 trozos o porciones. En el versículo 52, el último que hemos leído esta noche, Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado.
Cuando yo leía el Nuevo Testamento, que lo conseguí este año, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento junto en Israel, en un hotel, y me lo traje, y estaba leyendo esta historia, ¿no? La estaba leyendo en hebreo. Cuando llego al versículo 52, veo que el Señor Jesucristo le dice a Bartimeo, Lej Lejá. Y en ese momento digo, hay una porción del Antiguo Testamento que dice Lej Lejá. Me voy a buscarla a ver cuál es, y encuentro la porción que tú, hermana, nos acabas de leer esta tarde, que es cuando el Señor le dice a un hombre llamado Abraham, en aquel momento era Abraham, no Abraham, como después lo llamó el Señor, le dice, Abraham, yo quiero hacer de ti una gran nación. Yo quiero, fíjate, bendecirte tanto, 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 que no vas a poder contar tu descendencia, porque así como hay arena en el desierto y estrellas en el cielo, así será tu descendencia. Abraham, yo quiero bendecirte tanto, 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 que todas las naciones de la tierra serán benditas en tu nombre. Claro, Abraham se quedó diciendo, madre mía, esto no le ha pasado a nadie. Esto no le pasó a nadie, ni a Adán, ni a Eva, ni a nadie. Pero hay una condición. Abraham, Lej Lejá. ¿Qué significa Lej Lejá? Se ha traducido, bueno, dicho sea de paso, la expresión Lej Lejá no tiene traducción al español, porque significa literalmente, vete para ti. Eso es lo que significa. Lej Lejá, vete para ti. Nosotros no hablamos así, ¿verdad que no, hermano? Yo le digo, Pepita, vete un momentito afuera, o Luis, pero no le digo, Luis, vete para ti. Pero en hebreo esa expresión, que es muy profunda, que significa literalmente vete para ti, que se ha traducido por vete, tu fe te ha sanado. Fíjate lo que significa. Escucha. Lej Lejá significa asume el desafío. Lej Lejá significa libérate de todo aquello que te mantiene atado. Lej Lejá significa accede a un nivel superior en cuanto a tu relación conmigo. En otras palabras, solamente te pongo una condición para que toda la tierra sea vencida, para que tu descendencia sea tremendamente numerosa y poderosa, que te vayas de tu casa, de tu parentela, que dejes a tu padre, a tu madre, tu tierra, tu religión, tu cultura, tus tradiciones, tus recuerdos, tu pasado, que lo dejes todo, que cortes las amarras y te mandes a mudar a una tierra que yo te mostraré en su debido momento. Claro, esto es muy fácil leerlo, ¿no? Sí, bueno, qué bien, vale. Papá, mañana te comunico que me voy. ¿Por qué? Porque Dios me ha dicho que me tengo que ir. Pero bueno, es que tú no puedes servir a tu Dios con tu familia. Ya empieza el chantaje emocional, ¿no? ¿Qué pasa? Que para ser un buen cristiano tienes que dejar a tu padre, a tu madre, marcharte al extranjero. Pero bueno, pero tú no te das cuenta que la Biblia dice honrarás a tu padre y a tu madre, y ahí empieza la lucha interior, ¿no? Además, tú sabes perfectamente, Abraham, que si un hijo, en aquellos tiempos hablamos, deja el hogar mientras el padre vive, automáticamente pierdes la herencia. Te desheredo automáticamente. Tú sales por la puerta de la casa y automáticamente te vas, permítame la expresión, con una mano delante y con una mano detrás. Porque era una falta de respeto en aquellos tiempos el que un hijo se fuera de la casa del padre mientras el padre no muriera. Ahora podéis entender. Cuando aquel muchacho le dice, que el Señor le dice, tú, ven, sígueme. Y le dice, déjame que primero entierre a mi padre. Quiere decir que el Señor no le dejó enterrar a su padre. ¿Pero qué Dios es ese? No significa eso. Es que no hay que pensar con mente cristiana para entender la Biblia. Hay que pensar con la mente de aquellos tiempos. Le está diciendo, Señor, yo te seguiré, pero no ahora, porque el viejo aún está vivo. ¿Sabe Dios cuándo muere? Pues si es como mi abuelo, tú imagínate que murió el otro día con 105 años, no queda nada. Yo te serviré, pero más adelante. El Señor dice, quédate en tu casita, con tu papá, con tu mamá, las condiciones las pongo yo, no las pones tú, no me sirve, fuera, llama a otro. Lej Lejá significa, ¿estás dispuesto a renunciar a lo que sabes, a lo que conoces y a lo que tienes por mí? Abraham dijo, yo sí. Claro, cuando él va a su padre Taré, así se llamaba el padre de Abraham, y le dice, padre, pues sí, renuncio a la herencia, renuncio a todo y me voy a una tierra que no sé ni dónde está ni cómo es, pero Dios me ha dicho Lej Lejá y yo corto amarra y me fío de Dios. Y entonces Taré dice, pues yo me voy contigo también. Y por eso pueden entender por qué el viejo dice, pues si mi hijo lo tiene tan claro, yo también me voy detrás de él. Y ahora vemos en Génesis 12:1
que a quien había llamado el Señor era Abraham y no era su padre. Por eso hay cosas que Dios te da a ti y no al que está a tu lado, porque Dios es un Dios personal y tú no tienes que imitar ni seguir a nadie, sino seguir las instrucciones de Dios para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora resulta, con esta explicación, que Lej Lejá, la primera vez que aparece en la Biblia es cuando el Señor llama a Abraham y le dice, claro, Abraham, tranquilo, yo te digo que dejes a tu padre, que dejes tu familia, que dejes tu casa, que lo dejes todo, pero también te digo que haré de ti una gran nación. Es decir, que lo que vas a recibir supera lo que estás dejando. Y Abraham dice, bobo sería si dijera no, creyendo que yo puedo en esta vida conseguir más sin Dios que conseguir todo con la ayuda del Señor. Ahora, con esta explicación, nos vamos a Jericó y se le acerca el Señor a un pobre desgraciado llamado Bartimeo, ciego, mendigo, que no tiene presente ni futuro. El pobre está allí como un perro esperando que le tiren un hueso en el camino, y se le acerca nada más y nada menos que el Rey de Reyes y Señor de los Señores y le dice, Bartimeo, Lej Lejá. Cuando Bartimeo dice, Lej Lejá, pero si esa palabra se la dijo el Señor a Abraham, pero si yo soy un pobre desgraciado, ¿cómo me dice a mí lo mismo que le dijo a Abraham? Entonces, ¿qué hace Bartimeo? Se quita la capa. ¿No lo habéis leído esta noche en la Biblia? Se quita la capa. Pero ¿cómo te vas a quitar la capa, criatura? Si te quitas la capa, que no ves tres montados en un burro, te vas a meter un leñazo, y con toda la multitud que hay o te la roban o no la vas a encontrar. ¿Cómo tiras tú la capa? Si con eso es con lo que te cubre durante la noche, con eso te protege. ¿Cómo tiras la capa? Porque Él me ha dicho, Lej Lejá. Es decir, tú da un paso y yo te voy a bendecir, y tú vas a venir ciego, pero te vas a ir viendo, porque nunca nadie que obedece al Señor se va peor de lo que vino. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, Bartimeo se la juega por el Señor. Hay gente que es una fe muy extraña, tienen una fe muy rara. ¿Qué quieren que les diga? No, yo creo en Dios. Pero mira, ¿qué número salió anoche de la lotería? Mira, a ver, muchachos, mira, a ver cuántos son los 6 números, la Bonoloto, ¿no? 5, el reintegro, ¿no? Pero vamos a ver, ¿pues tú crees en Dios o no crees en Dios? Bueno, vamos a ver. Mira a ver el horóscopo ahí que dice. Pero vamos a ver, pero es una fe un poco rara. Es una fe un poco extraña. ¿Crees o no crees? ¿Te fías o no te fías? Pues ya está. Lej Lejá, amigo. Dile que está a tu lado. Lej Lejá, muchacho. Corta las amarras. Claro, se le atribuye a Hernán Cortés. El quemar las naves. Pues no, señor. El primero que lo dijo fue Alejandro Magno. Alejandro Magno fue a atacar al enemigo, y cuando desembarcó le dijo a sus soldados, quemen todos nuestros barcos, destrúyanlos. Y le dijeron, pero señor, si destruimos nuestros barcos, ¿cómo volvemos a casa? Muy fácil, en los barcos del enemigo. Así que si quieren volver a casa, si quieren volver a ver a la madre, si quieren volver a disfrutar de la casa y de la finca que se compraron, tienes que ganarle al enemigo, porque como no le ganes al enemigo, pierdes el barco y pierdes la vida. Así que no te queda otro remedio que ganarle al enemigo. Pues yo tengo una buena noticia para ustedes esta tarde. El Señor ha derrotado a nuestro peor enemigo, que era Satanás y el diablo. Lo ha destruido, lo ha machacado en la cruz del Calvario. Y por eso ahora podemos ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de bendición en bendición. Lo ha derrotado por nosotros. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Cómo no voy a dejar yo algo por el Señor? ¡Ay, amigo! Por eso Él dice, el que no deja, y ahora volvemos, el que no deja padre, madre, casas, hijos por mí, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, hay que pagar un precio. Ahora, lo que me llama la atención es que están disfrutando. Yo estoy disfrutando un montón. Ya. Es una preciosidad esto, ¿sí o no? Además ya aprendiste una palabra nueva, Lej Lejá. ¿Qué te parece? Nicodemo le dice, quiero recuperar la vista. Luego Nicodemo sabía lo que era ver. Yo creo que ese es el peor ciego. Perdón, Bartimeo, ¿qué dije? Bueno, si quieren les predico después de Nicodemo, está en Juan capítulo 3. Ese es otro, también muy bueno, muy interesante. No tienen tiempo, ¿no? Bueno, sigamos con Bartimeo.
Bartimeo había visto. Él no dice, yo quiero ver, sino dice, quiero recobrar, quiero recuperar la vista. Es como los argentinos, ¿no? No dicen re, todo es re. Estaba recontra bueno, estaba recontra no sé qué. Es como la ronda, ¿saben jugar la ronda? Majo, remajo, contra majo, ¿eh? Quiero recuperar la vista. Un día la tuve y la perdí. ¿Qué tuviste tú un día y has perdido? ¿Qué te robó a ti el enemigo? ¿La alegría? ¿La paz? ¿Qué te robó a ti el diablo? ¿Qué te robó a ti la vida? ¿Qué te robó? Que era tuyo. Tú sabías que era tuyo. Él dice, quiero recuperar la vista, quiero volver a ver. Yo sé lo que es un árbol, sé lo que es un pájaro, sé lo que es la cara de un niño, sé lo que es una puesta de sol, sé lo que es un atardecer, pero ya no lo puedo disfrutar porque perdí la vista, pero quiero recuperarla. No es como el de Juan capítulo 9, que dice que no tenía, que las cuencas estaban vacías y no había visto nunca. No, este sí, este había visto, pero no sé por qué, perdió la vista, perdió la visión. Y la Biblia dice que el pueblo sin visión perece y se desenfrena. ¿Cómo estás de visión? ¿Cómo estás de visión? Hay gente que la visión les traiciona, como el criado de Eliseo, que dice la Biblia que cuando vio tanta gente rodeando la casa se asustó y le dice, nos van a matar. Y Eliseo oró por él y le dijo, Señor, abre la vista para que vea. Y dice que vio la gloria del Señor y vio carros de fuego y vio cómo el Señor los estaba protegiendo. ¿Cómo está la vista? ¿Cómo está tu vista? Wow, la vista, pues, viendo lo que está cayendo. Pero es que tú no tienes que ver lo que está delante. El Señor un día le dijo a uno de sus discípulos más cercanos y más queridos, le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la vista en las cosas de arriba, sino en las cosas de la tierra. Y el que pone la vista en la crisis, en el paro, en Podemos, en el que sale, en el que entra, en el que se llevó la pasta, en el que no se llevó la pasta, está destruido, está hecho polvo. Pero el que pone su mirada y su confianza en el Señor tendrá nueva fuerza y volará como las águilas por encima de las circunstancias. Hay otro pasaje en el Antiguo Testamento donde el Señor le dice a Abraham, Abraham, ¿tienes un momentito? Sí, Señor, dice, sal de la tienda un momentito. Ven que te quiero enseñar algo. Y le dice, mira y cuenta las estrellas del cielo. Claro, y tú imagínate, una noche estrellada en el desierto, eso tiene que ser algo alucinante, ¿no? Si a veces nos hemos ido al sur y hemos visto las estrellas por la noche, es una maravilla, imagínate en aquel tiempo, ¿no? Pero ¿saben lo que le dice el Señor? No le dice, mira las estrellas, sino dice, mira de arriba para abajo. Es una expresión que no se puede traducir en el castellano. Dice, sube y mira de arriba para abajo. Claro, cuando los astronautas suben y miran la Tierra de arriba para abajo, la visión es completamente diferente. Claro, cuando tú estás en tu rutina, cuando tú estás en tu depresión, cuando estás en tu desánimo, cuando estás en tu crisis personal, familiar, económica o matrimonial, y tú no ves salida por ninguna parte, tú aquello lo ves negro por todos lados. Pero cuando tú subes y dices, Señor, qué bonito se ve la vida contigo, qué diferente se ve la vida contigo. Ahora Goliat no es el gigante, ahora soy yo el gigante, porque estoy por encima de él. No estoy mirándolo de abajo para arriba, estoy mirando de arriba para abajo. Y esa es la visión que Dios quiere que la iglesia tenga. Una visión de optimismo, una visión de fe, una visión de confianza. Mi Dios es más poderoso que el gigante. Mi Dios es más grande que Jericó. Mi Dios es más grande que el enemigo. ¿Por qué? Porque mi Dios es el Altísimo, Dios soberano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es uno de los nombres de Dios? El Shaddai. Se traduce en castellano por el Altísimo. Realmente es el todo suficiente, el que no necesita de nada ni de nadie. Y ese Dios que le dijo, y yo te voy a hacer una pregunta ahora, piensa bien lo que me vas a responder, porque la pregunta tiene tela marinera, y depende de lo que tú respondas, saldrás de aquí de una manera o saldrás de otra. Ahora viene la pregunta del millón. Jesucristo le dijo a Bartimeo, ven, Lej lejá. Nunca nadie había oído esa expresión más que Abraham. Ahora Bartimeo está recibiendo un doble mensaje: el que sale de los labios de Cristo, pero indirectamente, implícitamente le está diciendo todo lo que esa frase significa. Yo pregunto una cosa: ¿quién le dijo a Abraham en el desierto, Lej lejá? ¿Quién fue? El Eterno, ¿no? Yahvé, el Señor, ¿sí o no?
¿cómo le dijo esa palabra el Señor Jesucristo exactamente igual a Bartimeo? Puede ser que el mismo Señor Jesucristo que está en Jericó ahora, diciéndole a Bartimeo, lej lejá, haya sido el mismo que le dijo a Abraham en el Antiguo Testamento a Abraham, lej lejá. ¿Sería el mismo? ¿Conoció el Señor Jesucristo a Abraham? ¿Tú qué crees? Porque un día Jesucristo le dijo a los rabinos y los volvió locos, antes de Abraham soy yo. Y le dijeron, ¿tú? Pues si tú no tienes ni 40 años, ¿cómo vas a ser tú antes que Abraham? Es como si yo le dijera, hermanos, yo llegué a conocer a Napoleón Bonaparte y a Cristóbal Colón. ¿Usted? Sí. Yo estuve, hermanos, con Matusalén. Está colgado este hombre. El Señor Jesucristo habló con Abraham, iba con su guardaespaldas, con 2 ángeles, iba pensando en el camino diciendo el Señor, ¿cómo voy a hacer algo tan imponente como es ir a Sodoma y Gomorra? Y a mi amigo Abraham, al que yo le dije, Abraham, lej lejá, y lo dejó todo por mí, sabiendo que va a ser un hombre tan bendecido, sabiendo que va a ser un hombre tan obediente, que va a saber transmitir la fe a otras generaciones, ¿cómo no le voy yo a abrir mi corazón a mi amigo? Y le dice a los 2 guardaespaldas, muchachos, sigan ustedes, yo los alcanzo más tarde. Y entonces le dice el Señor a Abraham, Abraham, ven. Y cuando Abraham lo vio, le dice, Adoní, tú eres mi Señor. Dime, mi Señor. Ese que se entrevistó con Abraham en aquel desierto polvoriento, es el mismo que ahora se encuentra delante de un pobre mendigo llamado Bartimeo. Y le dice exactamente lo mismo. Aquel hombre le pedí que dejara su casa, su tierra, su parentela. Y mira a lo que ha llegado Abraham. Fíjate, si tú eres capaz de obedecerme y de levantarte, yo transformaré tu vida y te bendeciré de tal manera que sabe Dios si Bartimeo en aquel tiempo se convirtió en otro gran predicador o otro gran testigo de las maravillas que Cristo es capaz de hacer en la vida de un hombre obediente. Si en esta noche todos y cada uno de nosotros somos capaces no solamente de creer en Dios, lo cual no es nada complicado, porque el diablo no es ateo, que no es ningún estúpido, y cree en Dios. Creer en Dios no es ningún mérito, es lo más normal y lo más lógico del mundo. Dijimos el otro día, cuando explicamos la palabra Nabal, ¿se acuerdan? Idiota o tonto, dice el tonto, el necio en su corazón no hay Dios, pero como nosotros no estamos en esa tontería, ni en ese nivel inferior, nosotros no podemos decir no creo en Dios, porque creer en Dios es lo más fácil del mundo. Pero yo no te digo eso, porque a ese nivel, a ese peldaño, a esa dimensión ya has llegado. Ahora yo te digo que ahora en esa posición te hago la pregunta, ¿le crees a Dios? ¿Le crees a Dios? No te digo si crees en Dios, lo cual lo tienes claro, si no, no estarías aquí esta tarde. ¿Le crees a Dios cuando Él te dice esto y aquello? ¿Te fías de Dios, en otras palabras? Eso es a donde el Señor quiso llevar a Abraham. Si te quedas aquí, no te voy a poder bendecir. Si te quedas con papá, con mamá, con las vacas, con las ovejas, vas a ser uno del montón como tantos otros. Pero si eres capaz de elevarte, si eres capaz de cortar las amarras, fíjate lo que yo tengo para tu vida. A ti te digo lo mismo, Bartimeo. ¿Tú qué eres? Si Cristo no hubiera pasado aquel día por aquel camino, nadie sabría nada de Bartimeo. ¿Quién era Bartimeo? Ni siquiera la Biblia lo mencionaría. Pero lo que le da importancia a la vida de Bartimeo no es que era ciego, no es que era mendigo, no es que se levantó, no es que clamó. Lo que le da valor y credibilidad a Bartimeo es que un día se encontró con el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Eso es lo que le da valor a la vida de Bartimeo. El valor de mi vida no es que soy pastor y predicador y tengo una iglesia y voy por aquí. Eso no tiene ninguna importancia. Lo que le da valor a mi vida es que el Rey de Reyes y el Señor de Señores está dentro de mi corazón y ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el valor más grande que como ser humano podemos tener en esta vida. Así que tú dirás, ¿qué hago? ¿Sigo o te transformo la vida? Y le dice, no, transfórmame la vida. Y el Señor concluye con algo tremendo y le dice, tu fe te ha salvado. ¿Cuántos mendigos habría ese día en el camino? ¿Cuántos ciegos? ¿Cuántos mudos, paralíticos, leprosos? Así.
Era un camino muy transitado, te dije al principio. ¿Cuántos fueron transformados con los dedos de una mano y te sobran dedos? Te das cuenta que siempre hay una minoría dentro de una gran masa de gente que son los espectadores, pero no pasan de ser espectadores a protagonistas. En esta tarde el Señor a cada uno de nosotros nos quiere ayudar, no a mejorar, sino a cambiar. El hombre por sí mismo puede mejorarse, pero cambiar solamente nos puede cambiar el poder de Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y yo te pregunto a ti esta tarde, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Como le dijo el Señor a Abraham y a Bartimeo, lej lejá. ¿Estás dispuesto a asumir el desafío? ¿A liberarte de todo aquello que te mantiene atado? ¿A elevarte a un nivel superior? ¿A crecer y a madurar en la fe? ¿Estás dispuesto? Eso es a lo que el Señor nos llama. A salir de la mediocridad, a salir de una vida rutinaria y monótona y vacía, a vivir una vida de gloria y de triunfo. A eso te llama a ti el Señor esta tarde. Bartimeo dijo sí, Abraham dijo sí. ¿Y tú? ¿Qué dirás tú? Abraham podía haber dicho no, yo prefiero quedarme aquí, con papá, con mamá, con mi familia. Busca otro, llámate a otro. Abraham le dijo sí a Dios. Seguramente muchos lo criticaron, se rieron de él, se burlaron de él, pero hoy en día todo el mundo conoce quién era Abraham. Los judíos hablan maravillas de Abraham, los árabes hablan maravillas de Abraham, los cristianos hablan maravillas de Abraham, pero ¿dónde empezó todo? En un acto de obediencia, en el lej lejá puesto en práctica. Se la jugó por el Señor. El Señor se la jugó por ti. Vino a este mundo, dejó la gloria, dejó el trono, dejó a su Padre, vino a este mundo por ti y por mí. Ahora Él te dice, ¿tú me vas a seguir a mí? ¿O vas a poner tú las condiciones? Las condiciones ya están puestas, firmadas y selladas por la sangre de Cristo. Y están aquí. Si quieres verdaderamente obedecer y seguir al Señor, ahora tienes la oportunidad de decirle, aquí estoy, Señor. Usa mi vida. Cámbiala y transfórmame a la imagen de tu Hijo Jesús. Aleluya. Cierra tus ojos ahí donde estás y piensa en la palabra que has oído hoy. Piensa en la palabra. Medita en esta palabra. Aleluya, Jesús. Orando en esta tarde.